Buenas noches. El tema que voy a explicar es aspectos importantes para el diseño y construcción de pozos profundos. Para ello vamos a hablar un poquito más de las ventajas de los pozos profundos. Una de las ventajas más importantes es la calidad, debido a que el agua ha pasado por múltiples filtros naturales como rocas y filtros. Su estado de limpieza es mejor. Su usabilidad, pues con la composición del agua subterránea la vuelve apta para el consumo humano. Un menor coste, pues hacer el agua de una mejor calidad no requiere de tantos tratamientos y los costos serían menores. Pero eso se debe hacer una serie de ensayos de laboratorio para ver si el agua sí es apta para ello. Y los caudales estables, pues promete rendimiento de caudal debido a que no se seca tan rápido. Una de las desventajas es que los costos de instalación por cada pozo son altos, por lo que se requiere optimizar su número de personal. Se requiere información cualitativa acerca del sitio donde se va a instalar el pozo. Para ello hay pasos en tener en cuenta: tener accesos al agua subterránea, determinar la calidad natural y contaminación del agua subterránea, determinar la distribución vertical horizontal de los elementos naturales. En esos orden de ideas, pues el diseño, hay que tener en cuenta mucho las condiciones hidrológicas de la calidad del agua, que la idea del propósito de ella es recopilar, evaluar, reportar los datos. ¿Cómo? Pues presentar consideraciones referentes a esas evaluaciones para poder establecer las condiciones geológicas, hidrológicas específicas y los parámetros de calidad del agua subterránea. Se pretende que estas consideraciones apliquen igualmente a programas de exploración y las perforaciones de pozos productivos. Las investigaciones del agua subterránea pueden requerir la perforación de uno o más pozos de pruebas antes de comenzar la construcción de pozos productivos finales. Para ello hay que establecer un diseño óptimo de varios elementos del pozo productivo final. Es necesario contar con información confiable acerca de materiales geológicos específicos y condiciones de los acuíferos en el lugar. La forma más segura de determinar las características de las formaciones bajas al lugar de perforación, obteniendo muestras durante la perforación y registros de los datos recopilados. Para ello, esos propósitos de perforación exploratorio o pozos de prueba, pues la idea de ellos es suministrar esa información hidrológica acerca de acuíferos que se contemplan en la tubería de revestimiento y filtros. Sirven como pozos de observación. Los pozos de prueba son utilizados para realizar bombeos con el fin de obtener una información acerca de las propiedades de los acuíferos y así la calidad del agua. Las pruebas de abatimiento escalonadas realizadas en pozos de prueba facilitan el diseño de los pozos productores, en el cual influyen mucho los muestreos de subsuelo, la trazabilidad del muestreo, el almacenamiento de muestras, la entrega de muestras, el registro geofísicos, los análisis del agua. La trazabilidad, pues se debe registrar cada una de las actividades de criterios, además de documentos, soportes utilizados en el muestreo, así como los descritas en el numeral. En la frecuencia de muestreo, pues digamos que más que todo en las recolección de muestreo, pues se muestra mucho la formación de tomar un intensivo máximo de 1 metro en cada cambio de formación y así tener cuidado con las partículas en la zona. Y en las muestras, pues más que todo es contratanque, debe indicar la hora, el lugar, la forma de entrega de las muestras. Los registros geofísicos, pues varios registros geofísicos están disponibles comercialmente y se pueden requerir en discreción del personal. Los registros
de las perforaciones exploratorias pueden suministrarse información cualitativa en las características y tipos de los acuíferos. Hay requisitos, digamos, del material que se debe tener en cuenta, pues los materiales de líquidos de perforación son muy importantes debido a que los fluidos pues, se deben utilizar en el proceso de perforación para facilitar la remoción de ripios de formación y estabilizar las operaciones de perforación y finalización de los pozos. Estos tipos de fluidos de perforación pues son aceptables para la perforación de pozos de agua, como son fluidos de perforación con base de agua dulce o con fluidos de perforación con base de aire. Uno de ellos es el aditivo de fluidos, que son aditivos disueltos y aditivos no disueltos. Los disueltos pues, son agentes para adelgazar lodos, fosfatos inorgánicos, detergentes de perforación, agentes espumantes. Los activos no disueltos son sólidos nativos como las arcillas, las arenas, la bentonita y materiales que aumentan la densidad. Para la construcción de pozos hay que tener en cuenta algunos elementos básicos como es el ADM, el sedazo y el empaque de grava. ADM pues una tubería generalmente de acero colocada en holgura dentro de una perforación y proporciona una conexión directa entre la superficie del acuífero. El sedazo, pues el sedazo es el tubo ranurado colocado al interior del ADM que tiene las siguientes funciones: estabilizar las paredes de perforación, mantener la arena fuera del pozo, facilitar la entrada de agua al interior del pozo. El empaque de grava, pues sus funciones principales son estabilizar el acuífero, minimizar el bombeo de la arena. En la construcción del pozo, tenemos dos diferentes métodos. Los métodos de construcción configuran los pozos deben ser seleccionados basándose en la configuración del acuífero, con la intención que los pozos con experiencia y regulaciones de autoridad, pues la idea es que se puedan realizar el método de percusión o con el método de rotación circular directa. Uno de ellos es el método de percusión, que consta de un método que logra taladrar mediante la acción fracturada, triturada de la vibración de herramientas en perforaciones suspendidas al taladro con cable. Y el método de percusión, pues con este método logra taladrar mediante la acción fracturada y triturada en vibración en herramientas de perforación suspendidas. Y en conclusión, pues hay posibilidades de pozos de aguas subterráneas que se encuentran aptas para el consumo humano. Se requieren muchos datos acertados para poder hacer los pozos, tomando muestras de suelo como sondeos o pruebas de bombeos, etc. Es importante tener muy en cuenta los parámetros que se necesitan para el diseño y la construcción de los pozos profundos. Gracias.